En una ciudad donde el ruido nunca se apaga y las luces son casi cegadoras, vivía un joven llamado Lucas. Pero Lucas tenía un secreto oscuro que lo consumía en silencio. Se había vuelto adicto a la masturbación de una manera incontrolable, hasta el punto de hacerlo 3 veces al día, todos los días, en cualquier lugar que encontrara, el baño del trabajo, el transporte público y en una ocasión, incluso en una biblioteca. Su vida giraba en torno a satisfacer ese impulso, y no podía parar. Lo que comenzó como una forma de aliviar tensión se transformó en una obsesión peligrosa. Lucas incluso intentó batir un récord personal y ver cuántas veces podía masturbarse en un solo día. Ese día, alcanzó 14 veces. Al final de la jornada, su cuerpo estaba completamente exhausto y su mente, llena de confusión y vergüenza. En vez de sentirse satisfecho, solo sentía un vacío profundo que lo atormentaba. Esa noche, Lucas se miró en el espejo y apenas reconoció a la persona que veía. Tenía las ojeras marcadas, su piel lucía pálida y su cuerpo, debilitado. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntaba en voz baja. Pero, a pesar de su vergüenza, sentía que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Cada vez que intentaba detenerse, el impulso regresaba con más fuerza. Y cada vez que cedía, se hundía más en la desesperación. Desesperado y sin saber a quién recurrir, Lucas salió a caminar sin rumbo por las calles. Sentía que necesitaba alejarse de todo, encontrar algo o alguien que le mostrara una salida. Tras caminar por varias cuadras, llegó a una parte tranquila de la ciudad, donde los rascacielos y el ruido quedaban atrás. Allí, entre los árboles y un silencio profundo, se encontraba un pequeño templo rodeado de jardines. Sin saber por qué, Lucas sintió que debía entrar. Al cruzar las puertas, el ambiente cambió por completo. El aire era fresco, el aroma del incienso lo envolvía, y la paz que se respiraba era casi palpable. Lucas avanzó lentamente y, en medio de aquel entorno sereno, vio a un anciano de rostro apacible y mirada profunda. El anciano estaba sentado bajo un árbol, en una postura de meditación. Había algo en el que proyectaba una paz inmensa, una serenidad que contrastaba con el caos en la mente de Lucas. Atraído por aquella presencia, Lucas se acercó sin pensarlo 2 veces. Casi sin saber por qué, comenzó a hablar, a confesar su tormento. «No puedo controlar esto», le dijo con un susurro lleno de vergüenza. «Me siento atrapado en este hábito, y cada vez que lo hago, me siento más vacío, más desgastado». Don Alberto, el anciano, escuchó en silencio, asintiendo con empatía, y lo invitó a continuar. Y antes de seguir con esta historia, si esta experiencia te está impactando, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Con cada suscripción y cada like, podemos crear más contenido que inspire y transforme. Suscríbete ahora y sigue escuchando esta reveladora historia. Lucas, sintiéndose liberado al hablar, continuó confesando: «He intentado todo. Y cada vez que caigo, siento que pierdo un pedazo de mí mismo. Una vez, intenté ver cuántas veces podía hacerlo en un solo día. Llegué a 14. Al final, apenas podía moverme». Don Alberto lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. «Lo que describes es una adicción a la propia energía», le explicó. «Estás atrapado en un ciclo que en vez de llenarte, te vacía». El anciano comenzó a contarle una historia. Hace muchos años, conocí a un joven llamado Miguel que también estaba atrapado en un hábito similar. Su vida giraba en torno a esa satisfacción inmediata, y cuanto más lo hacía, más vacío se sentía. El día que comprendió su problema fue cuando intentó también batir su propio récord y llegó a 15 veces. Aquel día, su cuerpo colapsó, y solo entonces entendió que ese hábito le estaba quitando su energía, su vitalidad. La historia resonó profundamente en Lucas. Con cada palabra del anciano, se veía reflejado. Don Alberto prosiguió: «Ese joven, Miguel, comprendió que mientras continuara cediendo a su impulso, perdería la energía que necesitaba para cumplir sus sueños. Porque tu energía es sagrada, Lucas. Cada vez que cedes a un impulso sin propósito, dejas ir una parte de ti». Lucas sintió cada palabra como una revelación. Por primera vez, entendió que su adicción no solo le robaba tiempo, sino también su paz y propósito. Le pidió al anciano que le enseñara cómo podía liberarse de aquel hábito que lo estaba destruyendo. Don Alberto, con calma, le dio un consejo sencillo: cada vez que sientas el impulso, en lugar de ceder, intenta en su lugar hacer algo que nutra tu espíritu, lee, ejercítate o medita.
La verdadera paz está en el equilibrio, no en los excesos. Los primeros días fueron difíciles para Lucas. Los impulsos no desaparecieron de inmediato y, en varias ocasiones, sintió que no podía resistir. Pero, recordando las palabras de don Alberto, se esforzaba por dirigir su energía a algo positivo. Poco a poco, empezó a notar pequeños cambios. Aunque las tentaciones seguían ahí, cada vez que lograba controlarlas, sentía que recuperaba una parte de sí mismo. Con el tiempo, Lucas experimentó una transformación en su vida. Su energía aumentó, su mente se aclaró y comenzó a encontrar satisfacción en actividades que antes no valoraba. Empezó a leer, a hacer ejercicio y a practicar la meditación, descubriendo un nuevo mundo de paz y bienestar que nunca antes había experimentado. Lucas regresaba al templo regularmente para compartir sus avances con don Alberto. Bajo el mismo árbol, el anciano lo escuchaba con una sonrisa de orgullo y satisfacción. Una tarde, Lucas, lleno de gratitud, le dijo al anciano: «Gracias a ti, he recuperado el control sobre mi vida. Ya no me siento esclavo de mis deseos». Don Alberto asintió y, con una mirada sabia, le dijo: «Recuerda, Lucas, que el verdadero poder está en saber dominar tus deseos y no en dejar que ellos te dominen a ti. La libertad que siempre buscaste está dentro de ti, en tu capacidad de decir no a lo que te limita y sí a lo que te enriquece». Lucas comprendió entonces que el cambio verdadero no ocurría de la noche a la mañana, sino en cada pequeña elección que hacía a diario. Sabía que el camino hacia la paz era un proceso constante y que cada día era una oportunidad para fortalecer su espíritu. Comenzó a escribir en un diario sobre sus emociones y sobre cómo enfrentaba cada impulso. Escribir se convirtió en un ritual para reflexionar sobre su progreso. Un día, Lucas tuvo una recaída. Se sintió derrotado, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Avergonzado, volvió al templo para hablar con don Alberto. El anciano lo recibió con la misma serenidad de siempre y le dijo: «Lucas, el verdadero camino hacia el cambio no es lineal. Incluso el mayor de los sabios se ha caído alguna vez. Lo importante no es la caída, sino la voluntad de levantarse». Don Alberto, abriendo los ojos, observó a Lucas con una sonrisa. «Lo estás logrando, Lucas. Has aprendido a encontrar dentro de ti lo que antes buscabas fuera. Esa es la verdadera maestría, descubrir que la verdadera paz está en nuestro interior y no en satisfacer deseos pasajeros». Lucas decidió dedicar parte de su tiempo a ayudar a otros que pasaban por situaciones similares. Sabía lo difícil que era luchar contra un hábito que parecía consumir todo a su paso, y quería ser una luz para otros, tal como don Alberto lo había sido para él. Empezó a hablar en grupos de apoyo y compartió su experiencia, inspirando a otros a dar los primeros pasos hacia su propia liberación. En su última visita al templo, antes de emprender un nuevo capítulo en su vida, Lucas agradeció profundamente a don Alberto. «Gracias por ayudarme a ver la verdad, por mostrarme que la verdadera fuerza está en nuestro interior», le dijo. Don Alberto, con una mirada llena de orgullo, le respondió: «El mérito es todo tuyo, Lucas. Yo solo fui un guía. La verdadera batalla la ganaste tú, con tu voluntad y tu corazón». Si esta historia resonó contigo y te ayudó a reflexionar, te invito a dejarnos un comentario con tus pensamientos. Ayuda a otros a encontrar su camino compartiendo esta historia y suscribiéndote al canal para que sigamos inspirando con más contenido transformador. Recuerda, cada pequeña decisión cuenta en tu camino hacia el cambio. Gracias por acompañarnos.